Bienvenidos a Ciencia y Psicología. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la organización perceptiva, que sería el paso siguiente a esa selección de información sensorial que vimos en otros vídeos, y como paso previo a la interpretación de esta información para así cerrar lo que sería la percepción. Esta organización se rige por una serie de principios o de reglas que utiliza el cerebro para dar sentido a la información sensorial y que vienen derivadas de una corriente psicológica del siglo XX llamada psicología de la Gestalt y que ha continuado hasta hoy en día precisamente después del estudio de esta organización perceptiva. Estos principios se pueden categorizar en 4 aspectos fundamentales, que serían la percepción de la forma, la percepción de la profundidad, la percepción del movimiento y la constancia perceptiva. Hoy veremos la percepción de la forma y un poquito de la percepción del movimiento. ¿De acuerdo? En cuanto a la percepción de la forma, el primer paso sería detectar o reconocer la figura de forma aislada de un fondo. Esto se puede entender fácilmente si nos imaginamos o representamos la figura, por ejemplo, en una foto como una cara y el fondo pues de una imagen, ¿no? Como ahora mismo en el propio vídeo que estoy haciendo, la figura sería mi cara o sería yo y el fondo sería pues lo que está detrás. Por ejemplo, a nivel auditivo, se puede también entender esto como si escucháis una voz en medio de una multitud, una voz reconocida por vosotros que le prestáis atención, esa sería la figura, y el ruido de fondo sería pues, precisamente ese fondo. Pasa con todo, ¿no? Por ejemplo, al leer un texto, la palabra a la que le prestáis atención sería la figura y el resto sería el fondo. Esto es fundamental, pero no es lo único. Una vez hecha reconocida esta figura diferenciada del fondo, el siguiente paso es lo que se llama agrupación, que sería pues básicamente organizar las figuras en formas con sentido. Y para ello el cerebro agrupa esos estímulos y utiliza una serie de reglas o de principios que os he comentado antes que seguían. Y os he puesto aquí algunos, en este caso los principios de agrupación, en los diferentes bloques, ¿no? De percepción de profundidad, de movimiento y demás. Habrá otra serie de principios o de aspectos, pero de cara a principios de agrupación serían los siguientes: el principio de proximidad, el de semejanza, continuidad, conexión y cierre. Voy a mostrar una serie de figuras para entender estos principios y que servirían para entender cómo el cerebro precisamente agrupa las figuras para que nos sea más fácil o para construir realmente la realidad, ¿no? Que es lo que hace el cerebro. El principio de proximidad, como podéis intuir ahí con esas figuras, sería la agrupación de las figuras más próximas. Lo más probable es que en esta que os muestro aquí, que lo que veáis vosotros serán como 3 columnas de 2 líneas realmente. Aquí, si no hubiese esta regla, podría agruparse como una columna de 6 o 2 columnas de 3, pero veis que la proximidad de las líneas os hace automáticamente percibirlo como 3 columnas de 2 líneas cada uno. Algo parecido pasa con el principio de semejanza. En este caso, agrupamos las figuras, pero en vez de por cercanía o por proximidad, por similitud. Aquí también lo más probable es que lo que veáis sean 3 columnas, o sea, una columna de triángulos, una de círculos y otra más de triángulos. Podríamos percibirlo perfectamente como 3 filas de triángulo, círculo, triángulo. Pero realmente la percepción lo que nos va a tender es a agruparlo, pues como os digo, por semejanza. De forma que lo más probable, lo que más nos resalte en las figuras que veamos en nuestro entorno sea de este estilo, agrupando por semejanza, como aquí, ¿no? Con 3 columnas. Otro principio sería el de continuidad, que sería básicamente que percibimos mejor los trazos continuos que los discontinuos. En esta figura que os pongo, podría ser perfectamente, aunque no me ha salido muy bien, podría ser perfectamente entendida como varios semicírculos de forma alterna. Pero eso no es como lo percibe el cerebro realmente. Siguiendo este principio, lo que suele percibir, en este caso, sería pues una línea continua recta y luego otra línea continua curva que pasa por encima, ¿de acuerdo? Aquí en este dibujo quizá no me ha quedado muy bien, pero en otros ejemplos que podáis encontrar de principios de continuidad se ve muy bien representado y es como el cerebro tiende a organizar este tipo de estímulos.
Otro principio sería el de conexión, según el cual tendemos a que cuando las figuras están unidas en algún sentido, como aquí, a través de una línea recta, tendemos a agrupar en unidades o en bloques estas figuras, ¿de acuerdo? Aquí es un ejemplo a nivel visual, pero habría otros en otro tipo de estímulos. Y el último principio, que a mí me parece el más curioso y el más impactante, es el principio de cierre. Y sería aquel por el cual tendemos a llenar los vacíos para cerrar las figuras. Aquí, en esta imagen, seguramente lo que vuestra mente está construyendo es un cuadrado, cuando realmente, si os fijáis, no hay ningún cuadrado. Hay como 4 círculos incompletos parecidos a los clásicos Pac-Man, pero la figura de cuadrado la construye vuestro cerebro, en realidad. Ejemplos de estos hay multitud, con triángulos y de diferente tipo. Os he puesto esta porque, bueno, la he construido yo y me parece que representa muy bien, ¿no?, este principio de cierre. Todos estos principios, ya os digo, sirven para que el cerebro organice esta información y nos ayude a construir la realidad. Es posible que en ocasiones estos principios nos lleven a algún tipo de ilusión o de engaño, sobre todo en algunos ejemplos clásicos de ilusiones, como os he traído en vídeos anteriores, y en algunos ejemplos, ¿no?, en los que se ven, pues, a lo mejor alteraciones en el cierre, juegan contigo, ¿no?, con los estímulos, ya que el cerebro va a tender a cerrar y precisamente hay gente que ha jugado, ¿no?, con esas ilusiones, o sea, psicólogos y experimentadores, para explorar cómo reacciona el cerebro ante ese choque, ¿no?, de una figura imposible, como podéis encontrar seguramente si buscáis ilusiones perceptivas. Y para ir terminando, vamos a hablar un poquito de la percepción de la profundidad, que es lo que os comentaba, que veremos en el siguiente vídeo en profundidad, ¿vale? Precisamente en profundidad. Y que básicamente sería aquello que nos permite calcular las distancias entre objetos, y es básicamente la capacidad de ver objetos en 3 dimensiones, aunque la retina capte imágenes en 2D. Y esto es importante. Cada retina de cada ojo, es decir, los 2 ojos reciben información diferente en 2D, y el cerebro es el que lo organiza y construye una imagen en 3D. ¿Cómo hace esto? ¿Cómo construye nuestro cerebro esa imagen en 3D? Pues a través de una serie de pistas llamadas pistas monoculares o binoculares, que es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, que, bueno, realmente es bastante extenso y os animo a verlo. Antes de terminar, también decir que esta percepción de la profundidad es en parte innata. Se ha visto en experimentos con bebés pequeños entre 6 y 14 meses, se ha probado en una serie de, digamos, de suelos experimentales, como una especie, imaginaos, de suelo de cristal, en el cual hay una zona, digamos, de suelo normal y luego continúa el cristal y hay como una especie de precipicio, se llama de hecho precipicio visual, en el cual el bebé no sufre ningún tipo de peligro. Es decir, puedes caminar por todo el suelo perfectamente, pero el bebé, al acercarse al borde de visión, es decir, cuando ve que desaparece el suelo y a lo mejor imaginaos que hay 1 metro de caída y luego continúa el suelo, pero en realidad, como no ve el cristal, vemos que el bebé se para. Esto ha pasado también con experimentos con animales recién nacidos y sería un indicativo de que esta percepción del peligro o de profundidad ya se tiene de forma en parte innata, ya os digo. Siempre se va aprendiendo, ¿no? Hay una parte de aprendizaje, pero se ha comprobado, ya os digo, en diferentes estudios que tiene esa parte innata. Por mi parte, en este vídeo nada más. Os animo a ver el siguiente vídeo para entender cómo funcionan esas pistas binoculares y monoculares. Más adelante seguiremos viendo la percepción del movimiento, la constancia perceptiva, y posteriormente cómo se interpreta esa información sensorial para terminar este bloque de percepción. Además, iremos subiendo una serie de vídeos también de actualidad. Quiero ir subiendo vídeos sobre los estudios que haya publicado sobre las consecuencias psicológicas o los efectos del coronavirus. Además de, en el futuro, seguir subiendo vídeos sobre psicología y videojuegos. O también empezar nuevas colecciones sobre, en este caso, programas de entrevistas a diferentes profesionales de varios sectores. Pero bueno, yo os iré informando con tiempo por las diferentes redes que os dejo en la caja de descripción del vídeo. Además de todas las referencias, como ya os digo siempre. Y ya sabéis, si os ha gustado podéis darle a me gusta, suscribiros al canal, compartir el vídeo, compartir los podcasts también.
Muchas gracias a toda la gente que lo ha hecho hasta ahora, porque la verdad que ha habido comentarios muy buenos y no me esperaba un recibimiento tan bueno, la verdad. Y por mi parte, como siempre os digo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.